hay muchos errores que se cometen en la contratación. Y hay otro error, Carlos, que quiero mencionar antes de tu pregunta, que también quiero que no pase esto más en Latinoamérica, y es el contratar de afán. Si lo despedimos, habremos perdido 9 meses no solamente de la nómina del vendedor, sino probablemente también la mala imagen que ese vendedor dejó de la compañía en los clientes. Tener un sistema de contratación es una excelente forma de rentabilizar una operación de ventas. Todos los problemas de ventas comienzan en la contratación. ¿Y eso significa que el feeling nunca es bueno? Pero en esto de ventas, creo que la parte racional de tener un sistema claro y estructurado hace que esa intuición se confirme. Muy buenas, gente. Estamos acá en un nuevo episodio de Sistema de Ventas Predecible, el podcast de Pipeline Business School. Y estamos, como no, con nadie más y con nadie menos que con nuestro director de estrategia, Jorge Conde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos y comunidad. Agradecido con Dios por estar aquí nuevamente contigo y con toda la comunidad que nos sigue fielmente en este podcast que hemos creado para ellos. Claro, y la gente está entusiasmada. Yo creo que les va a gustar mucho este episodio porque es un tema que viene correlacionado a lo que ya habíamos hablado hace unas semanas antes, que eran los tomapedidos. Pero hoy no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cómo contratar bien, estrategias para contratar bien, porque creo que es un error muy frecuente. Así es, así es. Nosotros, colegas, equipo que nos escuchan, estamos viendo detrás de cámaras de muchas operaciones de ventas en el día a día. Tenemos programas de aceleración de ventas, programas de mentoring directamente con compañías. Y les digo algo, nadie contrata a un consultor para decirle que todo es maravilloso, que todo está bien. Siempre se contrata una firma de consultoría para mostrarle en blanco y negro una operación de ventas, para mostrarle qué está bien, qué está mal, sus cifras así sin ningún tipo de maquillaje. Y con ese contexto mental que tenemos, podemos decirles a todos ustedes que contratar bien es uno de los mayores desafíos que tienen directivos comerciales, fundadores de compañía. A tal punto que por no contratar bien, Carlos y comunidad, el directivo prácticamente que termina siendo el cuello de botella de la operación de ventas. Las ventas, la facturación siguen dependiendo 100% de él. Y además de eso, y muy grave, Carlos, es que se ha creado una falsa creencia de que es imposible contratar bien. Como que hemos normalizado, aceptado de que así es un vendedor, así es la fuerza de ventas. ¿Sí? Son toma pedidos, hay que presionarlos, contrato a 10 para encontrar 2 buenos, como que eso se ha normalizado, pero hoy en este episodio esperamos generar muchas ideas para que esa realidad cambie y para que el directivo o el fundador de empresa pueda hacer lo que realmente le corresponde, que es pensar en estrategia, crear sistemas y demás. ¿Ok? Claro, y es un tema, yo creo, por lo que tú vienes comentando, que es un error muy común. Yo creo que la gente no, nosotros sabemos lo que causa contratar mal, nosotros sabemos el costo real que estamos dentro de Pipeline, pero la gente yo creo que no, los directivos yo creo que desconocen y lo termina pasando lo que tú dices, normalizándolo. Y eso no puede ser. Así que yo creo que la gente ya está entusiasmada de este pequeño abrebocas, así que hablemos de una vez con el dolor. ¿Por qué contratamos mal, Jorge? Mira, hay muchos errores que se cometen en la contratación. Voy a mencionar algunos. El primero y uno de los más importantes es que contratamos de forma empírica. Un fundador, un directivo comercial, normalmente no toma un curso de contratación de vendedores. Eso ni siquiera existe en el mercado. Contratamos por feeling, contratamos por hoja de vida, contratamos porque trabajó en la competencia, contratamos porque el vendedor obviamente en la entrevista se va a vender como la solución, como la aspirina para el negocio. En todas las entrevistas de vendedores que he tenido personalmente, que he participado con diferentes empresas ayudándolos a contratar, y lo que hemos visto nosotros con empresas, pues siempre los vendedores salieron de la anterior compañía por reestructuración, salieron cumpliendo en promedio el 80% de la cuota, ¿verdad? O sea, normalmente el vendedor en una entrevista intenta venderte que es la mejor solución para tu compañía. Y si no tenemos un sistema que nos ayude a prospectar correctamente talento en el mercado, que nos ayude a identificar las competencias blandas y duras que tiene un vendedor, pues vamos a terminar contratando por feeling y ahí comienzan los problemas de ventas. ¿Sí? Ahí comienza el no cumplimiento de la cuota, cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, sentimientos, por una conexión humana donde sabemos que el vendedor está sentado en esa silla del frente, entrenado, vendiéndose a sí mismo, quizás sobrevendiéndose a sí mismo,
Y si no hay un sistema de contratación, ahí comienzan los errores a la hora de seleccionar vendedores. Entonces, ese sistema de contratación, equipo y Carlos, tiene que tener dos fundamentos y dos principios importantísimos. Primero, ese perfil que voy a contratar tiene que ser compatible con la forma como mi cliente compra y con la forma como mi cliente decide. Eso es vital porque al final ese vendedor, ¿qué va a hacer en su día a día? Va a estar con clientes, va a influenciar su proceso de compra y no puede ser que el vendedor que traigamos no sea compatible con la forma como el cliente decide. Coloco un ejemplo sencillo. El cliente decide de forma financiera un proyecto, hace comparativos, evalúa el ROI, el BPN, ¿sí? Si yo contrato a un vendedor, una vendedora que no tiene esa competencia financiera, me estoy equivocando. Voy a perder influencia en el proceso de compra del cliente. Puede que sea un gran ser humano, excelente que lo sea, pero si no es compatible con la forma como mi cliente decide, estamos mal, ¿sí? Otro ejemplo, mi cliente es sumamente técnico, habla en tecnicismos todo el tiempo y yo me traigo un vendedor, una vendedora que viene de otro sector que no conoce esos tecnicismos para ponerlo a hablar con una persona que habla chino, mandarín avanzado, ¿verdad? Eso nunca va a funcionar por más buen ser humano que sea ese vendedor. Entonces, primer principio, tengo que contratar pensando en cómo compra y cómo decide mi cliente. Y segundo principio, muy importante, ese vendedor debe tener un fit y un match cultural con mi organización. ¿Por qué? Porque ese vendedor, más que un Key Account Manager, más que un presentador de PowerPoint, es un líder. Es un líder que va a orquestar un equipo interno para ir a argumentar valor frente al cliente, para ir a defender una propuesta comercial, para ir a vencer éticamente a la competencia. Y necesitamos que esa persona orqueste, sea un líder, tenga match con la forma de trabajar de la empresa, con ese modus operandi que es una cultura empresarial. Y si ese vendedor no hace match, le va a ser muy difícil vender en equipo frente a un mercado que probablemente es bastante competido, ¿sí? Coloco un ejemplo muy simple, ¿sí? Imagínense que para poder vender, nosotros requerimos llevar un equipo técnico frente al cliente, ¿sí? Requerimos organizar reuniones, requerimos organizar sesiones de trabajo con el cliente. Imagínense que traemos un vendedor que viene de una compañía gigante, muy grande, pero está acostumbrado a vender a través del logo, está acostumbrado a venta transaccional. Le compraban porque la compañía anterior tenía acuerdos globales con la empresa. Entonces, ese vendedor llega a una empresa pequeña, llega a una empresa mediana, donde hay que defender la marca, hay que posicionarla en la cuenta. Y si esa persona no tiene ese fit, no está acostumbrado a eso, pues le va a ser muy difícil vender en esa compañía. Sí, eso pasa mucho. De hecho, en el mundo corporativo recuerdo trabajar en una empresa de tecnología. Hoy es una empresa muy conocida, pero en ese momento era una empresa mediana, mediana grande, y estaba en fase de escala, fase de crecimiento, Carlos. Y recuerdo que pues había un problema de ventas y uno de los directivos de la empresa dijo, ¿sabes qué? Vamos a contratar vendedores más consultivos. Contrató una firma de headhunting, dijo, vamos a traer a la élite de las ventas de aquel momento, fue a las principales compañías, a los fabricantes de tecnología, se trajo a perfiles que costaban 3, algunos 4 veces más de lo que normalmente se pagaba en nómina. ¿Y qué crees que pasó? Al cabo de 6 meses, ninguno de ellos había llegado a la cuota de ventas, había vendido pues lo que se esperaba que se vendiera. Estaban muy por debajo, o sea, muy por debajo, te digo, 30, 25% de lo que se esperaba que vendieran. ¿Por qué? No porque fueran malos, sino porque eran vendedores que no hacían fit con la cultura. Venían de compañías sumamente grandes, donde habían roles para todo, donde la sola marca abría la puerta directamente en las compañías, donde, como decimos popularmente en ventas, le cargaban el maletín al vendedor. Y llegó una compañía donde tenía que hacer todo. O sea, tenía que inclusive facturar, hacer cobro de cartera a los clientes. Entonces, eso es muy importante y creo que esos dos principios, si ustedes los siguen, querida comunidad, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿vale? Y hay otro error, Carlos, que quiero mencionar antes de tu pregunta, que también quiero que no pase esto más en Latinoamérica y es el contratar de afán, ¿sí? Normalmente cuando uno despide a un vendedor o cuando quiere contratar a un vendedor, uno normalmente como directivo fundador está presionado por el número.
está presionado por la cuota. Es que ya estamos en el primer semestre, ya cerramos el primer trimestre, el tercer trimestre del año. Bueno, ¿sí? Está presionado uno por el tiempo y esa presión hace que uno contrate rápidamente, de afán, sin un sistema, sin un debido proceso, y esas contrataciones salen muy costosas, Carlos. Piensa en esto. Mira, imagínate que contratamos a un vendedor hoy. ¿Sí? En ventas B2B, más o menos, son de 2 a 3 meses para que ese vendedor medio entienda los procesos de la empresa y si vendemos un producto complejo, que medio lo comprenda. ¿Sí? 2, 3 meses. Del mes 3 al mes 6, estamos viendo al vendedor en acción, prospectando, calificando qué tipo de negocios, cómo defiende valor. ¿Sí? Ahí van 6 meses de nómina y de cuota no cumplida probablemente. ¿Sí? Si a los 6 meses no le va bien, o vemos que como que falta algo ahí, empieza la duda, y suponiendo que despedimos rápido, suponiendo que tenemos charlas incómodas con el vendedor, le damos feedback, le decimos, oye Juanito, mira, no me gusta cómo estás vendiendo, no estás siguiendo el proceso. Bueno, suponiendo que eso lo hacemos, más o menos el directivo espera 3 meses más para despedirlo o, sí, vamos a sacarlo de la compañía. ¿Sí? Ahí van 9 meses de nómina. ¿Sí? 9 meses de nómina y 9 meses de cuota de ventas no cumplida. Si lo despedimos, habremos perdido 9 meses no solamente de la nómina del vendedor, sino probablemente también la mala imagen que ese vendedor dejó de la compañía en los clientes. 9 meses de cuota no cumplida, 9 meses donde quizás la cadena de valor de ventas quedó resentida por la forma de trabajar del vendedor, quedó con cierto nivel de desconfianza, quedó, digamos, con menos engagement con la compañía que antes, todo por contratar mal. Por eso decimos que los problemas de ventas siempre comienzan en la contratación. Y tristemente, Carlos y comunidad, muchos directivos y fundadores, y esto lo decimos porque lo vemos en el día a día, repiten el mismo ciclo tóxico de contratación año tras año. Las fuerzas de ventas cambian cada año y medio, no se consolidan. ¿Sí? Casi que el fundador está resignado diciendo, así son las ventas. Ni modo, yo sigo al frente. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen sistema de contratación. Claro, y me imagino que eso no es para nada saludable, estar estresado, estar decepcionado, incluso desilusionado ya de pensar que no se puede cambiar ese sistema. Y venías hablando algo al puro comienzo, era el error de contratar por feeling y por esa corazonada que siempre hace mucho daño, ¿no? Siempre hemos recalcado que el sentir corazonadas y tomar decisiones en base a esas corazonadas muchas veces es perjudicial. Entonces, me gustaría que habláramos qué tan caro sale contratar por feeling o por qué el feeling nos lleva a contratar mal. Bueno, mira, yo creo que hay que tener primero esta matemática, ¿no? Hablamos ahorita de 9 meses de nómina mínimo en B2B para uno darse cuenta que contrató mal. Y a esto le sumaríamos 2 meses más para contratar al siguiente, más los costos de Headhunter, más 2 meses más sin cumplir la cuota de ventas. Estamos hablando de prácticamente un año. ¿Sí? Ahora quiero que pienses en esto tú y la gente que nos escucha. Si mi efectividad de contratación es del 25%, es decir, para llegar a un vendedor bueno contrato 4, ¿sí? Imagínense que tenemos una fuerza de ventas de 10 vendedores. ¿Eso qué significa? Que tendría que contratar a 40 para encontrar 10 buenos. La gran pregunta es, ¿cuánto cuesta eso en nómina, en Headhunter? ¿Cuánto cuesta eso en energía del directivo, entrenando, capacitando y demás? ¿Y cuánto cuesta eso en tiempo? Imagínate contratar 40 para encontrar 10. Si yo escucho este podcast, ¿verdad? Sigo a Pipeline Business School, implemento, ejecuto lo que vamos a hablar acá, y ahora paso de 25% de efectividad a 50% de efectividad, quiere decir ahora que para poder encontrar un buen vendedor, simplemente tengo que contratar a 2. Simplemente con mejorar al 50%. ¿Vale? Entonces, tener un sistema de contratación es una excelente forma de rentabilizar una operación de ventas. ¿Por qué? Contratación mala, ¿verdad? Implica reducción en el profit, en la utilidad neta de la compañía. Hace que una compañía sea menos rentable. Cuando la compañía tiene menos utilidad, pues normalmente en Latinoamérica las empresas crecemos de nuestra propia utilidad. Si yo contrato mejor, ¿verdad? Pues tengo vendedores más productivos, costos de nómina razonables que están generando valor o ventas para el mercado,
y eso me permite a mí reinvertir más en el negocio, más innovación, mejores condiciones para nuestra gente, mejores oficinas, bueno, muchas cosas que se pueden hacer con una rentabilidad saludable dentro del negocio. Todos los problemas de ventas comienzan en la contratación, Jorge, ¿y por qué el feeling nos lleva a contratar mal? porque el feeling nos engaña, porque es una emoción, porque cuando decidimos desde la emoción, el riesgo de equivocarnos es alto. El ser humano que está enfrente está, se entrena, está preparado para vendernos, que es la mejor alternativa para la compañía. Está entrenado, es algo inconsciente, está buscando decirnos lo que queremos escuchar para contratarnos, para que lo contratemos, perdón. Y eso hace pues que el directivo, si no tiene un sistema para validar eso, pues termine contratando mal. ¿Y eso significa que el feeling nunca es bueno? Yo pienso que, a ver, se requiere intuición, ¿sí? La intuición es valiosa, es importante, pero en esto de ventas, creo que la parte racional, el tener un sistema claro y estructurado, hace que esa intuición se confirme. ¿Sí? Muchas veces en contratación yo he tenido un buen feeling con las personas, he tenido intuición, pero cuando implemento nuestro sistema de contratación, cuando hacemos assessment, etcétera, bueno, ya vamos a hablar de eso ahorita, me doy cuenta que mi intuición estaba errada. ¿Sí? O muchas veces pasa lo contrario, digo, tengo buena intuición, hacemos el sistema, decimos, sí, mira, o sea, es una persona compatible con nuestro cliente, compatible con nosotros como empresa, simplemente requerimos hacer unos ajustes finos acá, se maneja con la persona entra a la empresa siendo consciente de eso, y eso hace toda la diferencia a nivel de ventas, de cultura de empresa, ¿verdad? De crecimiento en la compañía, ¿vale? Jorge, y tú venías diciendo ahorita que justamente los vendedores están entrenados para vender la mejor alternativa para la compañía. Eso yo creo que también pasa mucho en las entrevistas, ¿no? De que ellos se intentan vender bien. Y tú vienes hablando de sistema. ¿Cómo ese sistema nos ayuda a darnos cuenta de lo que venías hablando justamente en las entrevistas de saber si sí va a ser acorde con nuestro sistema o nuestra cultura empresarial y cómo no? Mira, Carlos, a ver, crear un sistema de contratación siempre tiene tres partes, así como cualquier sistema sobre la faz de la Tierra. El sistema para cocinar una hamburguesa en McDonald's, o el sistema para contratar, o el sistema logístico de una empresa. Un sistema siempre tiene tres partes: una entrada, un proceso y un feedback. ¿Sí? Entonces yo ingreso algo, ¿sí? Hay un proceso donde ese algo se ejecuta, se transforma, entrega un resultado, y ese resultado me tiene que entregar un feedback al proceso para saber de que lo hicimos bien, de que podemos mejorar y demás. Entonces, en contratación es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos a nivel de input? Debemos tener un sistema de prospección de talento, ¿sí? Una estrategia, una metodología, un paso a paso muy claro para saber cómo vamos a encontrar ese talento. Para yo encontrar ese talento, Carlos y comunidad, pues debo definir con total claridad cómo luce ese talento. Así como mi perfil de cliente ideal, yo también debo tener el perfil de mi vendedor ideal. ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de background? ¿Qué competencias? ¿Qué tipo de experiencia? ¿Qué resultado tendría que haber conseguido esa persona en sus anteriores trabajos para que pueda venir a trabajar conmigo? Yo no puedo contratar aquí a un vendedor que necesito que me genere, por ejemplo, 100 reuniones al mes o 30 reuniones calificadas al mes, si en su vida, toda su vida, trabajó siendo un vendedor farmer que se dedicó a desarrollar cuentas existentes. Eso no va a funcionar. Entonces, lo primero que requiero en ese input es tener claridad de cómo luce el vendedor ideal para mi compañía. Por ejemplo, yo requiero un vendedor que venga de una gran corporación, o requiero un vendedor que venga de una empresa mediana, pequeña, que esté acostumbrado a trabajar en empresas pymes, ¿sí? Porque es muy diferente el perfil. ¿Sí? Quizás el vendedor de la gran corporación necesita toda esa burocracia para poder sentirse vivo, para poder sentir que trabaja en una gran compañía, requiere ese logo posicionado para poder abrir la puerta a los clientes. Y quizás el vendedor que viene de la empresa mediana pequeña, pues sabe que abrir la puerta a los clientes le cuesta, está acostumbrado a que le cueste, lo ha hecho muchas veces. Entonces, eso tiene que estar claro en mi input, ¿vale? Una vez que yo tengo esa claridad, entonces ya puedo decidir, ok, bueno, cuáles van a ser mis fuentes de prospección de talento. Puedo tener un headhunter, puedo tener un sistema de referidos con mi misma empresa, con alguna comunidad a la que yo pertenezca. Lo importante, Carlos, es que quien vaya a buscar ese talento sepa
que tenga clarísimo como el agua cómo luce ese talento que es compatible con mi organización y con mi cliente. ¿Ok? O sea, eso tiene que estar completamente claro y hay que ir a detalle. Quiero una persona que tenga algún tipo de rutina fitness, que tenga una excelente apariencia física. O sea, hay que ir a ese nivel de detalle. Desafortunadamente, la mayoría de perfiles comerciales siempre dicen lo mismo. Se busca ejecutivo comercial que tenga experiencia en el sector retail, que haya tenido más de 4 años, yo no sé qué, pero no habla de esas partes de persona, de competencias que hacen que esa persona me muestre que es compatible con la forma como mi cliente compra y con la forma o con la cultura de empresa que tenemos. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. Ahora bien, quiero aplicar una inyección aquí, ¿verdad? A todos mis queridos colegas que nos siguen en el podcast. Mira, un gran error que nosotros vemos cuando trabajamos con compañías es que le delegan la estrategia de contratación al headhunter. Le dan un perfil de vendedor muy genérico. ¿Y qué hace el headhunter con eso? Pues va a su base de datos. Ellos han entrevistado 300 vendedores en el último año y escogen de ahí cuáles fueron los que quizás más feeling tuvieron, con más engagement, y se los presentan a la compañía. ¿Por qué? Porque no hay claridad de qué estamos buscando. Cuando yo le entrego a un headhunter un perfil muy claro, muy detallado, específico, y le digo, espero esto, headhunter. No me traigas algo diferente a esto porque no te lo voy a recibir. En ese momento, estamos haciendo una inversión inteligente en un headhunter, porque lo voy a obligar a que tenga conversaciones en profundidad con ese prospecto talento que va a venir a trabajar con nosotros. Cuando no, simplemente pues, se la ponemos fácil. Él llama, ya tiene los contactos, a veces hasta ni siquiera llaman, escriben por WhatsApp y nos ponen al candidato enfrente a ver si hace feeling con nosotros. Ok, entonces, esta primera parte del input es importante, ¿sí? Y le llamamos pues un sistema de prospección de talento porque literalmente salimos a prospectar talento, ¿sí? En algunas ocasiones, inclusive tenemos algunos clientes que han pagado pauta publicitaria, el directivo se graba un video hablando, estamos buscando un ejecutivo comercial que tenga esto, 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 pagan pauta en el mundo digital para atraer talento, para que la gente se registre, alguien hace todo ese filtro. ¿Por qué? Porque a veces son roles difíciles de encontrar, que a veces ni siquiera los mismos headhunters pueden conseguir. Entonces, es una forma de atraer talento. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir acá? Hay que tener un sistema para eso. ¿Sí? No puede ser llamar al headhunter, entregarle una descripción o que nos entrevisten a ver qué queremos y ya que me traigan entrevistas y yo por feeling decido. El riesgo de equivocarnos es demasiado alto, ¿vale? Lo siguiente, Carlos, de un sistema es el proceso de contratación. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué pasa cuando ya tengo 10 candidatos precalificados frente a mí? ¿Qué tenemos que hacer para escogerlos, seleccionarlos, ver el talento más competente de ventas? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tener un sistema, es que todo esto que estamos mencionando tiene que estar definido en la empresa. No puede ser por feeling, tiene que haber una estructura para esto, ¿vale? Entonces, a nivel de proceso, ¿qué recomendamos nosotros? Miren, antes de entrevistar a un vendedor, ¿sí? Necesitamos verlo en acción. Requerimos hacer assessment center con él antes de entrevistarlo nosotros así en profundidad. ¿Cómo es un assessment center? Citamos a 3, 4 candidatos, a 5 candidatos, los mejores, ¿verdad? Les ponemos una prueba de lo que van a hacer en su día a día. Ejemplo, si vamos a contratar un vendedor para que haga prospección en cierto nicho de mercado, en sector minero, por ejemplo, pues le colocamos una prueba donde los veamos en acción. Mira, tienes 10 minutos para preparar una llamada de prospección, para preparar una oferta comercial para el cliente ABC de la minera XYZ y tienes 5 minutos para que me la presentes como si yo fuera el cliente. ¿Ok? Antes de entrevistarlos. ¿Qué estamos buscando ahí? Calificar o descalificar por su competencia, por lo que esa persona va a hacer en su día a día, antes de engancharnos emocionalmente con una persona. Sí, porque en estos ustedes saben que hay vendedores sumamente carismáticos, que uno los ve súper bien vestidos, hacen conexión humana a primera vista, pero no sabemos todavía si van a ser compatibles con la forma como mi cliente compra, con la forma como mi cliente habla de una cita de negocios con nosotros. Entonces, esa es la primera recomendación, un assessment center de entrada. En ese assessment center vamos a ver muchas cosas, podemos preguntar, podemos indagar,
podemos ver competencias y de ahí vamos a descalificar a esas personas que no son compatibles con la forma como nuestro cliente compra o decide. Una vez que pasa esa etapa, entonces ahí sí viene una entrevista en profundidad. ¿Ok? ¿Qué es una entrevista en profundidad, Carlos y comunidad? Es una entrevista cronológica y escúchenme bien, aplicando el suero de la verdad. ¿Sabes qué es el suero de la verdad? No, yo creo que es muy interesante. Cuéntanos. El suero de la verdad es en todo momento mientras estoy con el candidato, recordarle que todo lo que me diga va a ser validado con sus anteriores empleadores. Coloco un ejemplo. Carlos, gracias por tu apertura para esta entrevista. Me encantaría conocer todo lo que sucedió en tu vida profesional desde el primer trabajo que tuviste, entrevista cronológica. Quiero entender cómo llegaste al mundo de las ventas, quiero entender todo. Y también es mi deber recordarte que nuestra compañía va a validar todo lo que nos digas en esta entrevista con tus anteriores empleadores. ¿Ok? A eso le llamamos el suero de la verdad y ese suero de la verdad hay que aplicarlo cada 15 minuticos. Hay que dárselo al candidato. ¿Por qué? Porque estamos buscando reducir el riesgo de que el candidato se sobrevenda o nos venda una expectativa que no es. Si le estoy recordando al vendedor que vamos a validar el cumplimiento de su cuota, que vamos a validar lo que me está diciendo del producto que posicionó, él va a tratar en su mente de decirnos la realidad. ¿Ok? Entonces, entrevista en profundidad puede durar 1 hora, hora y media. Yo me he demorado hasta 2 horas en entrevista en profundidad. ¿Sí? Esa entrevista es cronológica. Yo quiero ver desde el colegio, desde el jardín, si se puede. ¿Sí? ¿Qué retos tuvo? ¿Cómo los superó? Y a través de esa entrevista cronológica, mi deber como directivo es identificar patrones. Ejemplo, yo estoy buscando a una persona que sea muy abierta al ser humano, que tenga una gran conexión humana con los clientes. Quiero ver desde el colegio, desde el high school, ¿verdad? Si esa persona tuvo conexión directa con sus amigos, si pertenecía a grupos de amigos grandes, si era el líder influyente, si era el alma de la fiesta, si era más bien tímido, si era retraído, ¿verdad? O por ejemplo, estoy buscando una persona analítica. Quiero ver si en sus trabajos ha tenido que tener retos analíticos como por ejemplo creación de business case, argumentación de valor, si ha tenido que justificar negocios en cifras, cómo lo ha hecho. O sea, yo quiero identificar patrones a lo largo del tiempo. Por eso el paso número 1, el input, donde tengo el perfil claramente definido, es importante, porque si yo no sé cómo luce ese vendedor, pues en la entrevista se va a limitar a qué. Carlos, ¿tú qué hiciste en el empleo de Coca-Cola? Carlos, ¿cuáles fueron tus retos? ¿Cuál era tu cuota de ventas? ¿Sí? Si yo sé que estoy buscando a un vendedor que tenga competencias analíticas, yo te voy a preguntar, Carlos, ¿cuál fue el negocio más grande que cerraste en Coca-Cola? Mira, cerré el negocio con McDonald's. Perfecto. Cuéntame cómo cerraste ese negocio, cuál fue la estrategia que implementaste. Y me empieza a contar. Y yo ¿qué estoy buscando ahí? Si Carlos tuvo que argumentar valor o si fue un negocio sencillo, presentó oferta comercial, había un acuerdo global, trajimos al VP de Coca-Cola, no sé, ¿verdad? Eso es lo que estoy buscando y esto lo hago cronológicamente a lo largo del tiempo, ¿vale? Si yo hago preguntas de reina, obtengo respuestas de reina, ¿sí? Si yo pregunto cuál fue el cumplimiento de tu cuota de ventas sin aplicar el suero de la verdad y simplemente me quedo con esa pregunta, pues el vendedor me va a contestar lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Pero si yo voy cronológicamente buscando patrones, el riesgo de que me mientan o el riesgo de contratar erradamente se reduce significativamente, ¿vale? Entonces, ese es un siguiente paso. Es una vez que pasan el Assessment Center, hago una entrevista en profundidad. Y en algunos casos nosotros recomendamos también de que no solamente entreviste el directivo, sino que hayan más entrevistas de otros roles de la cadena de valor de ventas. Que entreviste el de marketing, que entreviste el de producto si existe, que entreviste la de recursos humanos y nuevamente, misma estrategia, entrevista cronológica. ¿Ok? Y luego de que pase ese set de entrevistas, entonces nos reunimos todos y vemos si a todos nos dio la misma información. Vemos si todos tenemos la misma perspectiva del candidato. ¿Ok? Una vez que pasa eso, queridos colegas y Carlos, el siguiente paso ya es validar las competencias psicológicas comportamentales y esos soft skills de la persona. ¿Ok?
Entonces, ahí que tenemos que aplicar, y eso hace parte de un sistema de contratación. Tenemos que tener claridad de cuáles son los assessments psicológicos que vamos a implementar. Vamos a implementar DISC, vamos a implementar ICMP, ¿qué tipo de assessment vamos a aplicar a la persona y para buscar qué? Entonces, yo estoy buscando a una persona que sea un lobo solitario, es un tipo de assessment. Estoy buscando una persona que trabaje en equipo, es un tipo de assessment. Estoy buscando una persona que tenga un nivel de inteligencia muy alto, porque lo que yo vendo es sumamente complejo, es técnico, tedioso, difícil de entender, pues tengo que traer a una persona que tenga una competencia de inteligencia muy alta, ¿sí? Eso no es por feeling, eso no es porque vendiste lo mismo en la otra empresa. Eso es un assessment, un test psicológico, un test de competencias que me demuestre que realmente tú tienes esa competencia. ¿Por qué? Porque yo que estoy buscando como empresa, estoy buscando a alguien que sea compatible con la forma como mi cliente compra y que permanezca mucho tiempo en la empresa. Si yo traigo una persona que no va a permanecer mucho tiempo dentro, o sea, que no es compatible con eso, que no tiene las habilidades, se va a frustrar, me va a frustrar a mí, va a frustrar la cadena de valor, voy a perder el cliente, simplemente porque contraté una persona que no hace fit con cliente y empresa, ¿vale? Una vez que eso está hecho, Carlos, una vez que pasa el assessment la persona, no hay ningún candidato perfecto, aparecen unos pros, unos contra. Yo como directivo, como empresa, decido, ok, hay unas fortalezas muy interesantes, hay unas debilidades, y luego de que tengo esa claridad mental, me siento con el candidato a darle feedback, ¿ok? A darle feedback y a decirle en blanco y negro, sin mentiras, sin sobrevender la posición, sin sobrevender la empresa, de cómo es que trabajamos dentro de la compañía. ¿Ok? Porque un error también que veo en muchos directivos es que por traerse un buen candidato, le sobrevenden la empresa y dicen, mire, somos una compañía pioneros y tenemos y traemos y fuimos no sé cómo, ¿verdad? Y eso, pues el candidato entra con una expectativa así de grande y cuando entra se encuentra una empresa que está en fase de escala, desorganizada, que no es cierto todo lo que le vendieron y ahí se desanima, empieza a buscar trabajo otra vez y repetimos el mismo ciclo tóxico de contratación. ¿Ok? Entonces, en esa conversación, básicamente nos sentamos ojalá cara a cara con el prospecto y hacemos tres cosas. Primero le decimos, mira, Carlos, ya estás en la fase final del proceso de selección. En esta fase hemos visto que tú tienes estas habilidades y vemos estas debilidades que las identificamos en tu trabajo uno, en tu trabajo 2, en los assessment, ¿sí? Si tú eres el elegido, ¿cuál sería tu plan de trabajo para poder fortalecer estas debilidades que tienes? ¿Sí? Esa es la primera conversación. Luego de eso, entonces, le mostramos en blanco y negro qué está permitido dentro de la empresa, qué no está permitido y cómo es la empresa en su día a día, sin máscaras, sin filtro. Porque yo quiero una persona que venga a construir compañía conmigo. No quiero una persona que venga pensando que somos una transnacional, multinacional, ¿verdad? De clase mundial cuando apenas estoy en fase de escala y somos 10, 15, 20 personas en el equipo. ¿Sí? Cualquier cosa fundamentada sobre la verdad siempre prospera. Cualquier cosa fundamentada sobre la mentira, normalmente eso se cae, genera malas experiencias, ¿ok? Entonces, esa conversación se tiene con el candidato. ¿Sí? Una vez que el candidato sea consciente de eso, le preguntamos, si tú fueras el elegido, ¿estarás interesado en trabajar en el tipo de compañía que somos? Sí, no, ¿por qué? ¿Vale? Entonces, una vez que pasa esa conversación, ¿vale? El siguiente paso de la conversación es hacer la matemática millonaria con esa persona. ¿Qué significa eso, Carlos y comunidad? Carlos, ¿tú cuánto te quieres ganar al mes? Dame un número. 10 millones. 10 millones, bueno, en dólares, $2,000 mensuales. 15,000 dólares mensuales, digámoslo así, ¿sí? Muy bien, Carlos. Mira, para tú ganarte 2,000, $3,000 en esta compañía, con las métricas promedio que tenemos en nuestro embudo de ventas, esto es lo que hay que hacer. Hay que prospectar 30 cuentas por día. Hay que generar mínimo 2 reuniones de ventas, porque si tú generas 2 al día, son 10 a la semana. De las 10 vas a encontrar 5 oportunidades, de las 5 oportunidades vas a cerrar una o dos, el ticket promedio es de tanto. O sea, se le hace la matemática completa. O sea, quiere decir que este es el esfuerzo que tienes que dar para conseguir la meta de ventas. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo,
cuando yo haga esa matemática, tengo que ver la historia de, en este caso, de Carlos vendiendo. Si la matemática dice que Carlos tiene que generar 10 reuniones nuevas a la semana, pero en su historia nunca lo vi, warning, ¿ok? Alarma. Si veo que Carlos lo hizo, interesante. ¿Sí? Ok, Carlos lo puede hacer de nuevo en esta compañía. ¿Vale? Entonces, ahí lo que busco es ver si en la mente de Carlos cabe esa meta. ¿Sí? Si de repente no cabe, pues yo digo aquí, pues lo estoy contratando mal. ¿Vale? Y ya luego de eso, pues ya, si todo sale bien, pues ahí sí, ya contratamos, traemos a la persona y bueno, hay que tener un plan de onboarding para la persona muy claro, ¿verdad? Eso sí, no es contratar y sentar allá o como hacen muchos directivos, capacitan con la estrategia del paseo, ¿no? Carlos, mañana Juanito tiene una reunión en Coca-Cola, vete con él, por favor, para que veas cómo vendemos. Eso nunca va a funcionar. Hay que tener un plan de onboarding para las personas claramente establecido. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que normalmente recomendamos para poder contratar un buen vendedor. Si te das cuenta, es mucho más que una entrevista. ¿Vale? Jorge, y justamente ya nos hablaste de ese sistema. Yo creo que muchas personas omiten, ¿no? No, cuando tú venías diciendo hay que contratar con el sistema, yo creo que la gente decía, ah, bueno, hay un plan de acción, hay unos pasos a seguir, pero yo no creo que se lo imaginaran así de minuciosamente, pero que son necesarios para conseguir eso. Hablaba hasta el comienzo de que uno de los errores más importantes de Latinoamérica es contratar de afán. Yo creo que lo que suele pasar ahí es que, como tú venías diciendo, los directivos se apresuran, ven que vienen de un mes donde se está cerrando la cuota, está muy baja, y contratan, como tú dices, al primero que aparece y que aparenta bien. Ahí se están omitiendo el proceso y toda la vaina. Pero también, al mismo tiempo, yo creo que ellos buscan a alguien que salve la operación comercial. Ujú. ¿Tú crees que es posible contratar buscando a alguien que salve esa operación comercial? No, no, no. A ver, muy buena pregunta, Carlos. No, no estamos contratando el salvador de la cuota de ventas. ¿Ok? La forma correcta de contratar es traer una persona que pueda seguir una metodología, un sistema de ventas que ya está probado que funciona. ¿Sí? Un directivo y un fundador, su rol no es ser el vendedor senior más importante de la compañía, no es ser el salvador de la cuota ni contratar a uno, es crear, ser el arquitecto del sistema que hace que una persona competente obtenga el mismo nivel de éxito que él en el mercado. ¿Ok? Eso es un gran error, traer a alguien para que nos salve la cuota. No, no, no. Traemos a alguien para que viva dentro de un sistema que ya está probado que funciona. Un sistema que sabe cómo argumentar valor, un sistema que tiene las herramientas para defender valor frente al cliente, un sistema que tiene las herramientas para neutralizar éticamente a la competencia, un sistema que ya tiene los pitch, los scripts de prospección, la narrativa de ventas que sabemos que conecta con el avatar. Eso es función de un directivo comercial. Entonces, debemos contratar bajo ese mindset o bajo esa premisa. Claro, porque yo creo que muchos de ellos pasa lo que tú dices, quieren contratar a alguien que salve la patria, por así decirlo, y se terminan equivocando porque ya venimos hablando del sistema, de que la operación siempre es más importante que cualquier vendedor senior y que ellos se tienen que comprar a la empresa, no la empresa a ellos. Ujú. Y también tú tienes una frase muy célebre que creo que ya la has mencionado en los distintos episodios, sino siempre la estás mencionando en tus clases, en tus mentorías, y es, buenos vendedores no arreglan sistemas rotos. Y yo creo que eso conecta aquí. ¿Nos puedes profundizar el por qué se conecta con el tema de contratar? Sí, mira, a ver, a veces queremos contratar un vendedor, entre comillas, más consultivo, mejor que los que tenemos, en un sistema de ventas que no funciona. ¿Sí? Entonces, nuestro principio es, buenos vendedores no reparan sistemas de ventas rotos. ¿Ok? Y un sistema de venta roto, o quizás que ni existe, frena el potencial de un buen vendedor. ¿Sí? Piensen ustedes en que traemos aquí a un rockstar de ventas de una gran compañía. Ese rockstar de ventas, cuando venga a trabajar con nosotros, pues va a requerir casos de éxito, va a requerir una cadena de valor que se mueva a la velocidad del cliente, no a la velocidad de cuando yo pueda. Va a requerir modelos de pricing, estrategias de negociación claramente definidas. Va a requerir lineamientos comerciales claros. Va a requerir presentaciones de ventas de clase mundial. Va a requerir gente en el backstage senior que no nos dé pena llevar al cliente. ¿Sí? O sea, gente que realmente yo pueda decirle, Andrés, vamos, y que el vendedor esté tranquilo de que Andrés hable con el cliente porque sabe que es una persona competente. Entonces,
Hay que tener un buen sistema de ventas porque hoy recordemos, Carlos, que hoy vendemos en equipo, ¿sí? Eso no es como antes que el vendedor iba y estaba 30 días allá eh, con la con cuenta. el que cada cuenta hablando y presentando por su cuenta y llegaba el 30 con el contrato a la empresa. Esas épocas de IBM en los 80, 90, eso ya no existe. Hoy vendemos en equipo. El cliente decide en equipo. Entonces, pues tenemos que tener un buen sistema, una buena cadena de valor que respalden al vendedor frente al cliente, que lo hagan sentir grande. ¿Por qué? Porque miren, ¿en qué se resume una estrategia de cierre? ¿En qué? ¿O quién cierra más en el mercado? ¿La empresa, el vendedor, el equipo que mejor reduce el riesgo de inversión del cliente? Así de simple, ¿sí? Entonces, para que un vendedor pueda reducir el riesgo de inversión del cliente, no lo puede hacer por su cuenta sola, porque es que él representa una empresa. El producto lo va a entregar una empresa. Él requiere que todo su sistema esté diseñado y pensado para reducir el riesgo de inversión del cliente. Entonces, repito la frase, buenos vendedores no reparan sistemas de ventas rotos. Sistemas de ventas rotos frenan el potencial de un buen vendedor. Y cuando frenan ese potencial, ¿qué hace el vendedor? Va y busca otro lugar donde trabajar. Y ahí es pérdida para la empresa y volvemos al mismo error que a las consecuencias. Carlos, mira, yo he cometido muchos errores en venta, yo siempre hablo de eso. Estuve en el mundo corporativo 14 años. Y cuando eso pasa, no solamente queda golpeada las finanzas de la empresa, el cliente. El mensaje con el cual el cliente se queda es, cada 4 meses me cambian al vendedor. Esta compañía internamente es inestable. Es un proveedor no confiable. ¿Sí? Y eso impacta negocio. Eso, a veces las compañías por ahorrarse unos centavos contratando bien, terminan pagando el precio de una cancelación porque el cliente siente desconfianza. ¿Qué sentido tiene? Claro, es mejor hacer las cosas bien desde un principio. Tú ahorita que nos venías hablando del sistema, que es, o sea, es muy completo, pero yo creo que cuando hay empresas que los van implementando, yo creo que es innegable que hay empresas que todavía no maximizan la importancia y se terminan saltando unos pasos. ¿Tú has visto eso en tus mentorías? Que de pronto ya están implementando un sistema de contratación y lo están implementando mal o que se saltan algún paso muy importante. Mira, nosotros hacemos como consultores recomendaciones, pero eso siempre tiene que ser tomado, digamos, en contexto, ¿no? Para algunas compañías, por ejemplo, yo mencioné ahorita, el, es bueno que entrevisten 3, 4 personas más al candidato siguiendo la estrategia de entrevista cronológica, ¿sí? Suena bien. Pero ¿qué pasa si de repente somos una compañía que apenas está en fase de escala, que somos 10 personas? Pues probablemente 3 o 5 personas no vayan a tener que entrevistar al candidato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las recomendaciones que nosotros damos son buenas prácticas, pero siempre tienen que ser tomadas en contexto. O sea, pueden que haya unas cosas que no apliquen, unas cosas que apliquen, o haya un paso que nosotros no hayamos mencionado, pero que sea muy relevante para ese proceso de selección, ¿vale? Entonces, creo que cada compañía debe tener su propio sistema de contratación. Es único de cada empresa, así como un sistema de ventas, un sistema de prospección es único para cada compañía, no se puede generalizar. Y es importante que esté claramente definido dentro de una empresa. Pero algo importante también que quiero mencionar aquí, Carlos, mira, a ver, el rol de un directivo comercial, además de llevar a su equipo que cumpla la cuota, el rol de ese directivo es gestionar el riesgo de no cumplir la cuota. ¿Ok? Ese directivo está para ver qué puede pasar en el camino que me impida cumplir la cuota. No solamente un cambio de mercado, un cambio en la competencia, una mejora de producto en la competencia, sino también cosas tan simples como se embarazó esta vendedora, se va de licencia 6 meses. Me renunció este vendedor por X o Y motivo. Entonces, para que ese riesgo de no cumplir la cuota de ventas esté muy reducido, nosotros también recomendamos que las compañías deben tener una banca virtual de candidatos. ¿Qué significa eso, Carlos y comunidad? Significa que mensualmente, semanalmente, quincenalmente, como ustedes lo quieran definir, el área de recursos humanos tiene un KPI que es preseleccionar vendedores. Al mes quiero que me preselecciones 3. ¿Ok? Al cabo de 3 meses van a haber 9, 10 vendedores preseleccionados, donde ya se hizo entrevista en profundidad, ya conocimos quiénes son, ya se hicieron assessments. Y en el momento que necesito un nuevo vendedor en mi equipo, tengo una banca virtual preseleccionada que puedo rápidamente ir a tocar puertas
y traerlo a mi equipo de trabajo. Así es como funcionan los equipos de ventas de muy alto rendimiento. Compañías de clase mundial, te lo digo porque las hemos estudiado, Harvard nos ha presentado muchos casos de estudio al respecto, tienen esa banca virtual de candidatos. Cuando un vendedor se va, ya están 2 o 3 opcionales que podemos traernos directamente a nuestra compañía, que ya sabemos que son compatibles, les hicimos los assessment, entrevistas en profundidad, los tenemos ahí listos, así como en el fútbol, ¿no? Tengo mi Para el cambio. Sí, sí, tengo gente de clase mundial sentada ahí esperando que llegue su momento para poder brillar en la cancha. Claro, y es muy importante todo esto, Jorge, y yo creo que hablando del sistema, porque como tú venías diciendo, ahí ustedes, nosotros, como Pipeline, damos eh, como, ¿cómo decirlo? Como instrucciones, buenas adaptaciones que ellos puedan implementar, pero ¿qué es lo que hace que se convierta en un sistema y no en un checklist? Simplemente, ¿qué mides? Hay KPIs que se pueden medir dentro de ese mismo proceso. ¿Cómo se puede calcular que estamos contratando verdaderamente bien y que el sistema que hemos implementado sí nos esté sirviendo en la práctica hoy en día? Sí, Carlos, mira, ahí viene la tercera parte del sistema, que es el feedback, ¿ok? ¿Qué es el feedback? Evaluar si el proceso que yo seguí es correcto o incorrecto. De los 5 vendedores que yo contraté este año, ¿qué resultados han entregado? Y sobre todo, ¿quién es el que mejor ha entregado resultados y por qué? Contraté 5 vendedores, de los 5 hay uno que sobresale. Estudiemos por qué sobresale. Veamos sus pruebas psicotécnicas de nuevo, veamos su perfil, veamos su historial profesional, escuchemos sus llamadas de ventas, nos vamos con ese vendedor a ver cómo vende, cómo argumenta valor. Sí, tenemos que encontrar el patrón de éxito. Cuando yo estudio eso, entonces tengo ese feedback y qué va a pasar en la próxima contratación. Voy a buscar más como Carlos. Así de simple. Digo, mira, Headhunter, ese es el perfil, ese es el perfil de éxito. Nos fue genial con Carlos. Quiero que busques clones de Carlos en el mercado. Y de esa manera el sistema se hace cada vez más inteligente. ¿Ok? A eso nos referimos con feedback. Es muy interesante. Y Jorge, yo creo que me salió una pregunta un poco entre paréntesis, pero yo creo que no soy el único que se la está preguntando. Así como tú implementas un sistema de contratación para los vendedores, también se puede crear un sistema de contratación para los demás roles de las empresas, los de marketing, los que se encargan de los contenidos, de las innovaciones tecnológicas. ¿Se puede incorporar un proceso de contratación para todos esos roles? Sí, Carlos, muy buena pregunta. Mira, contratar en la cadena de valor de ventas, no solamente ventas, sino marketing, producto, inclusive a veces postventa, operaciones, se debe contratar con la misma rigurosidad que contratamos a un vendedor. ¿Por qué? Porque recuerden, principio, hoy no vendemos solos, hoy vendemos en equipo. El cliente está viendo no solamente a una persona, está viendo el equipo, la empresa, los procesos que respaldan a esa persona que llamamos vendedor. Entonces, yo requiero gente muy buena en ventas, pero también gente muy buena en el backstage para que el vendedor se sienta grande y fuerte frente al cliente. Así que el mismo principio aplica para contratar un gerente de producto, un ejecutivo de marketing, misma estrategia, mismo proceso. Jorge, y al mismo tiempo ahí cuando venías diciendo, cuando contrato bien y los resultados salen bien, miro el feedback para evidenciar cómo puedo replicar ese sistema e irlo volviendo a ser más inteligente. ¿Alguna vez te ha pasado que de pronto te pasa un poco lo contrario, que un pequeño fallo en ese proceso de contratación, la persona no entregó los resultados que querías y tuviste que volver al feedback para ver en qué se había equivocado el proceso? Sí, muchas veces en el mundo corporativo cometí muchos errores de contratación, soy abierto con ustedes. Eh, Muchas veces en lugar de contratar un vendedor, contraté un problema legal para las empresas, ¿sí? Donde literalmente sacar a la persona fue terrible, dañó la cultura, mucha gente se fue de la compañía por culpa de ese vendedor. Al final lo que hacemos cuando contratamos, si tenemos un sistema, es reducir, o sea, ese sistema lo que hace es reducir el riesgo de contratar mal, pero no significa que no vaya a pasar, o sea, pudiese llegar a pasar. Lo que pasa es que la probabilidad es mucho más bajita. Entonces sí, puede pasar eso, lo importante es entender por qué pasó eso, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué fallamos? ¿Y qué tenemos que hacer mejor a la próxima oportunidad? Claro, y Jorge, ahorita venías diciendo que en el mundo B2B ya no se vende solo, ya hay que tener un equipo que lo respalde. Y también me recordó una frase que tú sueles decir y es que
uno cuando contrata no solo contrata a una persona, sino que contrata los factores que hay detrás de esa persona. ¿Podrías profundizar ese fragmento, esa frase que utilizas seguido? Sí, Carlos, mira, a ver, cuando uno contrata a un vendedor o cualquier persona, uno no solamente está contratando a ese ser humano, uno contrata todo el networking, toda su lista de contactos, toda su experiencia, su base de datos con esa persona. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si mañana yo requiero un nuevo vendedor, si yo tengo un vendedor de muy bajo rendimiento, ese vendedor de muy bajo rendimiento, Carlos, ¿qué va a hacer? Me va a traer o me va a recomendar gente igual que él. Pero si tengo una persona de muy alto rendimiento, normalmente el de muy alto rendimiento se rodea de gente de muy alto rendimiento y me va a recomendar personas de alto rendimiento también. Entonces, contrato todo el ecosistema que viene con esa persona y eso también es muy importante a la hora de contratar. ¿Ok? Jorge, y yo creo que las personas que están escuchando este episodio, hay algún director que le quedó sonando lo de los sistemas rotos. ¿Tú qué le dices a esa persona que tiene que destacar una vacante, pero que se quedó pensando, ¿y si mi sistema de ventas está roto? ¿Qué indicio, qué solución de primer paso le puedes dar antes de que suelte esa vacante? Mira, a ver, yo creo que hay que ver mucho el contexto de la empresa. No puedo dar una recomendación así específica porque hay que ver en qué momento está la empresa. Por ejemplo, es una empresa de software que tiene un recurrente ya asegurado y puede vivir sin problema de su facturación durante 6 meses. Tienes el oxígeno y el tiempo para implementar un sistema antes de contratar, excelente. Pero si eres una persona que tienes que vender este mes para pagar la nómina al otro, pues digamos que ahí el contexto es diferente. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Y es que, primero, el directivo tiene que desarrollar esa habilidad para crear sistemas, para ser el arquitecto del sistema, no el sistema. ¿Ok? Esa habilidad no se desarrolla fácil. No tengo que ser honesto con ustedes. A mí me costó, estuve 14 años en el mundo corporativo, más o menos 8 aprendiendo esta habilidad. En aquel tiempo no había la información que había hoy, no habían los entrenamientos, las escuelas, era muy empírico, era leer un montón de libros, pero toma tiempo. ¿Ok? Hoy es más rápido, pero toma tiempo. Entonces, lo que yo le diría a ese directivo es, tienes que aprender a ser el arquitecto del sistema, no el sistema. Un sistema de ventas siempre tiene 6 pilares. Metodología de ventas, sistema de habilitación comercial, sistema de prospección, sistema de supervisión comercial, sistema de compensación o comisiones y sistema de contratación. Entonces tiene que ser un máster en la creación de esos sistemas. Si no sabe cómo hacerlo, puedes juntarte con nosotros en Pipeline Business School. Ahí podemos dejar un link para que agende una llamada con nuestro equipo, va a estar en este episodio, y podemos acompañarte a crear esos sistemas durante un tiempo muy razonable, a una inversión muy razonable, para que puedas traer gente que sea compatible pues, con tu sistema y puedas contratar mejor. ¿Ok? Esto le podría decir a un directivo. Pero qué bueno. Y también yo creo que quiero que des, en base a tu experiencia, una respuesta a esa pregunta y es, ¿qué le puede esperar a un directivo que todavía no está incorporando un sistema de contratación y sigue contratando por feeling creyendo que sus corazonadas o que su experticia hasta ese momento de contratar no tiene la necesidad de un sistema? ¿Qué le puede esperar? No, mira, muchos errores, mucho estrés corporativo, el que las ventas sigan dependiendo de esa persona, no de un sistema. Y al final esto trae estancamiento empresarial, estancamiento en la facturación, estancamiento en la rentabilidad. Y es que hoy, queridos colegas, estamos en un mundo muy competitivo. ¿Sí? O sea, hoy estamos en un mundo globalizado donde ya no solamente competimos entre nosotros aquí localmente, ya hay proveedores americanos, chinos, brasileros, taiwaneses entrando. Y eso hace que nosotros como empresa debamos afinar muy bien nuestro sistema comercial. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es desarrollen las habilidades para poder crear un buen sistema de ventas. Porque le hablo a los empresarios y también a los directivos. Primero a los empresarios. Mira, probablemente la empresa que tienes hoy no es la única empresa que vas a crear. Vas a crear muchas más. Si tú con la que tienes hoy aprendes a crear sistemas, cuando fundes las otras 5 o 6 que vas a tener en tu vida, lo vas a hacer con mucha más facilidad y con mucho mayor éxito. ¿Ok? Y a los directivos les digo, hoy trabajas en la compañía ABC. No va a ser la única compañía donde trabajes. La era donde pasábamos 30 años en una empresa, eso ya pasó, ¿sí? Estás 3 años en una, otros 3 años en otra, ¿sí? Así que tampoco va a ser el primer sistema de ventas que construyas. Si hoy desarrollas la habilidad, en el próximo trabajo que consigas,
Primero, vas a conseguir un mejor trabajo porque tienes un mindset superior. Y segundo, lo vas a hacer mucho mejor que en este. ¿Sí? El siguiente lo vas a hacer mucho mejor que los dos anteriores, porque has desarrollado una habilidad que te hace diferente en el mercado. La mayoría de directivos comerciales en Latinoamérica nacieron porque fueron el mejor vendedor de su empresa y los convirtieron en gerentes. Formación empírica 100%. No sabían cómo presionar a un vendedor para que vendiera. No sabían cómo motivar una fuerza de ventas. No sabían o no saben qué es un buen sistema de comisiones. Es el momento de hacerlo, porque eso significa mejores oportunidades para ustedes, para sus familias, para sus hijos, futuros hijos, sus padres, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Claro, y qué bueno porque yo siento que después de conocer un poco todo este proceso de sistema de contratación, yo me vi inmiscuido en uno de ellos, hay que admitirlo, y uno hasta yo siento que termina siendo algo importante para también para el vendedor, porque lo motiva a uno porque uno dice, si pasé todos esos filtros, es porque soy capaz de brindar lo mejor de mí, darle un buen resultado a la empresa y hace que uno también se sienta más capacitado porque en un futuro episodio hablaremos del mindset, que yo creo que es muy importante para ventas. Y con esto llegamos al final de este episodio, Jorge. Entonces, no sé si quieras decirle algo más a la comunidad, algo antes de cerrar el episodio. No, Carlos, de comunidad simplemente, yo creo que, pues, gracias por seguirnos hasta el final. Lo más importante de este tiempo que nos dedicaron es que ustedes implementen, ejecuten, llamen a sus áreas de recursos humanos, envíenles este episodio, envíen este episodio a colegas del mundo corporativo que tengan para contratar mejor. Sí, es que miren, si contratamos mejor, si tengo gente más capacitada, más compatible, es gente que va a trabajar con energía, que se va a levantar motivada en la mañana, va a llegar a la oficina contenta. Si está contenta 8 horas, 9 horas al día en la oficina, llega a su casa contenta, tiene mayor engagement con su familia. Entonces, al final eso es la vida humana, ¿no? Somos humanos y eso es lo que buscamos, una relación ganar-ganar y todo comienza en la contratación. Gracias por escucharnos. Y aparte, sí, yo creo que lo importante es que guarden ese episodio, vuélvanlo a escuchar, compártanselo, porque hablamos en un momento del episodio que este proceso de contratación, este sistema, no solo es para perfiles corporativos de vendedores, sino para cualquier parte de valor. Entonces yo creo que cualquier persona, teniendo en cuenta de este sistema y del valor que agregamos en este episodio, puede implementarlo y generar mucho mejores resultados sin importar cuál sea la compañía. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Denle like, compártanlo y muchas gracias, Jorge, por acompañarnos.